¿Está? Bien. ¿Ustedes de dónde consideran que viene la lluvia? ¿Han pensado en esto? ¿De dónde viene la lluvia? Exactamente, la verdad. Y de las cuevas y las montañas. de las cuevas y de las montañas, la lluvia. Y, bueno, y generalmente pues la lluvia la vemos que sale de la nube, directamente. Vemos que de la nube cae. Sin embargo, por ejemplo, acá el compañero pues identificó a la montaña y a la cueva como parte del ciclo del agua. Entonces, asimismo, pues el ciclo del agua se encuentra en muchas partes de nuestro alrededor. Sí es cierto que se encuentra al interior de una cueva, en el monte, pero también se encuentra en el cerro, en el aire, simplemente en la nube, e incluso en nuestro hablar. Porque incluso cuando nosotros hablamos, soltamos humedad. Hay saliva, hay humedad que sale por la boca, y que con el calor del exterior y el viento se lo lleva el aire, se evapora, se dispersa en el aire y en algún momento termina formando parte de una nube. En algún momento esas pequeñas bolitas de agua, gotitas, se empiezan a agregar y van formando nubes. Entonces, para entender este punto que es muy interesante, que es el punto de Tlaloc y de Cosillo, necesitamos pensar otra vez, recordar lo que es el pensamiento en fractales, de cómo una figura se encuentra dentro de la misma figura y se puede replicar como en un racimo de flores. Vemos la figura de una flor en grande y a la vez al acercarnos la vemos en pequeño y la vemos en micro. Esa es la lógica con la que operan las figuras de los Vinigulasa, las figuras toltecas de Tola, y son la lógica con la que opera Cosillo y Tlaloc. Entonces, primero, bueno, ¿qué hay con estos nombres? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las buenas tardes? Las montañas guardan nubes. Entonces, bueno, las imágenes más antiguas bueno, para entender, vamos a poner una representativa. Y la más representativa está en la cabeza de muchos, de cuando se dice Tlaloc, es, por ejemplo, esta representación. Comenzábamos al inicio diciendo, bueno, ¿de dónde vendrá la lluvia? ¿Y qué viene a nuestra mente cuando escuchamos el nombre Tlaloc? En el caso de ustedes, ¿qué dirían? ¿Viene algo a su mente cuando escuchan Tlaloc? De la lluvia. ¿Y viene asociado a alguna imagen? Tu rostro, ¿no? Sí, Los ojos redondos, ¿no? Porque siempre... es muy interesante lo que comentaba
Bilda, porque las cosas que nos evocan muchas veces o pueden ser no necesariamente imágenes gráficas, sino imágenes sonoras o de olores y dinámicas, ¿no? Que de hecho es así como es la filosofía en los idiomas originarios, o digamos la filosofía en el Tijasá. No es nada más de sentarse a pensar, como se imagina la filosofía griega o occidental de libros y pensamiento abstracto, sino que acá la filosofía se hace con danza y con música y con aromas y con sonidos, y a través de eso se explora distintas capas de la realidad. Entonces, en la cosmogonía de los abuelos tenían claro que con palabras solo puedes abarcar ciertas capas de la realidad, pero que hay otras esquinas de la existencia a la que no puedes acceder con palabras, que la palabra no alcanza para describir algo en su totalidad. Y por eso, en lo que se llama el arte, hay tantos rincones en lo que lo usaban para explorar, en combinaciones de colores, en sonidos y texturas, y en movimientos y ritmos que se usaban para hacer estas exploraciones o transmitir. Entonces, tenemos estos instrumentos como el palo de lluvia, se han visto que suena así, y en varios sones o música que se toca referencia a la lluvia o que buscan hacer llover. Por ejemplo, en San Mateo se usan conchas, como sonajas con conchas. De hecho, el mismo nombre de Shak, por los mayas. Ajá, es una onomatopeya. Ajá, Shak. Entonces, cuando se hace la ofrenda a Shak en la actualidad, en Yucatán, en las milpas, es muy interesante. No lo había pensado mostrar para hoy, pero ahora que lo mencionas, los niños se ponen abajo de la ofrenda, los niños, y se ponen en cuclillas, así como en esta posición, como sapitos, y hacen como sapos, hacen como ranas, croan y así. Entonces, mientras el ajmen está oficiando, está haciendo los rezos y se usa el teponashtle, el tuncul, el tambor hueco se toca con marimbas, pues los niños recrean ese sonido de las ranas. Entonces, todo ese ambiente que se genera, pues busca evocar al tiempo de lluvias, donde escuchamos a las ranas y a los sapos croar. Entonces, se trata de replicar ese ambiente en chico para que suceda cuando venga el tiempo de lluvias. Entonces, es esta lógica del fractal, de que si lo hago en chico y lo hago bien, de todo corazón, se va a replicar en lo grande. Entonces, y ahí hay comida, hay atoles, hay copal, y entonces hay aromas, hay efectos visuales y hay efectos sonoros sucediendo. Entonces, eso nos muestra pues cómo ese diálogo del saber pues no era nada más recitando palabras o con libros, sino, pues como decía Bilda, a través de la danza o el movimiento. Y pues sí, ese es un punto muy importante. Sí, en todo esto que es Tlaloc Cosillo. Ahora, habrán visto que no sé si vieron el cartel, pero dice Cosillo con Y. Y eso es importante porque estamos acostumbrados a ver el nombre escrito con J. Vemos, por ejemplo, que escriben Cosijopi o Cosijuesa. Hay hasta escuelas que se llaman así. El libro El Rey Cosijopi y su familia.
Pero el sonido J no existe en el Diyazá. O sea, en el Diyazá no hay el sonido Jo. Ja, je, ji, jo, jo, no existe. Hay Ro, Shu, Sho. Podemos decir Ro, Sho o Yo, o Zo, o So. Pero no hay un sonido J. Y eso no solo aplica para el Diyazá ismeño. Si nos vamos a la Sierra Norte o a los valles centrales, no hay sonido J en el Diyazá. Y eso es importante porque entonces, si no hay sonido J, ¿por qué está escrito con J? Y tiene que ver con que en la época en la que llegaron los frailes y los españoles, la J no representaba el sonido que ahora le damos. O sea, la J castellana tenía un sonido fricativo, un sonido r. Por eso hay nombres como Jimena, por ejemplo, que se puede ver escrito con J, o Jalapa, Jalapa Veracruz se escribe con J, con X, perdón. Jalapa del Marqués lo escriben con J. El México, si se escribe con X o se escribe con J. Y hay quienes en España todavía lo escriben con J. Entonces, esa sobreposición de sonidos, o Jalisco, ¿va con J o va con X? Es porque actualmente se ha suavizado el sonido de la J. Lo hemos suavizado, pero hace 500 años todavía sonaba. Tenía una que no me sale porque ya se perdió. O sea, ya no hay nadie vivo que lo haga, pero era fricativo, o sea, era un. Por eso hasta Quijote, Don Quijote, si vemos la novela antigua, se ha escrito con X, porque todavía no se estandarizaba la escritura. Entonces había quienes lo escribían con X, había quienes lo escribían con J, pero tenía ese sonido sh. Por eso cuando llegan acá y dicen, escuchan que México, se pronuncia México, los españoles lo escriben con X. Otros lo escriben con J, pero ese sonido les era familiar. Entonces, los frailes que hacen la escritura de eso, cuando están poniendo ese sonido J en cosillo, había una fricción allí. Y hay algunos que lo escribían con Y. O sea, vamos a ver documentos coloniales donde cosillo está en Y, que es como lo escribí en el cartel y como es una buena. Yo lo escribo con X en mis notas personales, pero no es común verlo escrito con X. Con Y es un poco más común y se parece, digamos que con Y podemos pronunciar cosillo, como si dijéramos yo, ese sonido yo, yu, tiene una fricción ahí, entonces cosillo. Pero también las palabras cambian, ¿no? O sea, dependiendo del momento, pues. Sí. O sea, todos los idiomas, tanto el idioma zapoteco, a lo largo de los siglos ha ido cambiando las palabras, como el español ha ido cambiando. Y con eso. Pero digamos que en la estandarización actual de la lengua zapoteca es cosijo, con J. Porque hay como sistemas oficiales, ¿no? O sea, que tienen certificado oficial, pues. Sí, por ejemplo, el sistema del INALI tiene certificado oficial, pero en ese sistema ahí mismo menciona que la J realmente no, o sea, que solo se utiliza en palabras que son préstamos. O sea que si vemos el diccionario o los diccionarios que hay, la única otra palabra que le ponen J a algunas personas es a shneza, de correcto. Y le ponen J, shneza. Ña. Pero, si lo dice, ña. Como que veo algo cultural antes. Hay un pequeño silbido. Entonces, esa J que se ve como ña o en nesa, no representa el sonido J del español.
y está en el sistema, digamos, del INALI, de así. Ujú. Son 2, 3 palabras que la usan, pero es un sonido, Ma también. Ma. Ma. Ajá. porque no es el ma de ya, de ma veda, Ajá. sino el ma de más. Como dicen, ma nanisha, Ajá. como ma, así, ese también la tiene. Ujú. Entonces, y vamos a ver. Es importante ver, por ejemplo, en lo gráfico, el origen de los símbolos. Entonces, esta es una representación muy antigua, se le llama Olmeca. Y ahí podemos ver el rostro del jaguar. Y es importante, muy importante la parte central. Esta parte central tiene varias implicaciones. Primero, está dividida en 2 partes. O sea, esta oreja con su ojo y la otra oreja con su ojo. Está fraccionado a la mitad. Ese símbolo de las dos, la cabeza fraccionada así, lo vamos a encontrar desde Argentina, la costa de Perú, hasta el norte de, no sé, hasta Norteamérica, hasta Canadá. Ajá. En Canadá se suele hacer con la cabeza de un oso, pero vamos a encontrar esta misma fracción así. Otra parte muy importante es la nariz. Que la nariz, vean este glifo acá como un honguito. Este es el glifo Gie o glifo Gia, que es un aparato reproductor. Una matriz femenina con sus trompas, acá aquí la matriz. Pero, y de hecho aquí se ven hasta los labios, como que se hace una vulva. Aquí, ¿no? Esta en medio, y los labios que se abren. Pero también es una flor, o sea, si cortamos una flor de calabaza con un cuchillo a la mitad, así, vamos a encontrar esta misma figura, así, en la flor, en la parte de abajo. O sea, aquí es donde el pistilo sale, donde cae, cuando se poliniza, aquí es donde cae el polen, y de aquí el óvulo se... Entonces, es el mismo fractal, tanto que tiene una flor como que tiene una matriz. Y es entonces tanto Gie como Shkie, que Shkie es su genital. Entonces, hay otros rasgos importantes, ¿sí? La boca, que luego veremos, pero mientras vamos a quedarnos con eso y los colmillos. ¿Vean? Aquí está su boca, tiene acá diente, 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 y acá hay un colmillo, y acá hay otro colmillo que baja. Está gordo, ¿no? Está gordito. Sí, seguro era de la nobleza, y pues se la pasaba más relajada. Y bueno, esta figura igual es muy importante. Vean esto que está en medio de él. O sea, sí es su nariz, pero esto que está aquí arriba, como un rectángulo, ahí más bien es un trapezoide, acá. Entonces, y todo esto junto, o sea, desde la parte de arriba del trapezoide hasta la nariz. O sea, es un glifo dentro de otro glifo. Todo esto es otro glifo grande, que más ahorita veremos. Entonces, otra representación muy común de Tlaloc, como que la más icónica de Teotihuacán, esta, así como muy básica, y podemos ver, hay ciertos rasgos en común con esta otra imagen, la anterior, del osito, de la cabeza del jaguar. Acá están colmillos, pero vean esta figura, ¿no? Lo que está como atrás de las anteojeras, esta forma, aquí, de nuevo trapezoide así, trapezoide acá.
Entonces eso lo vamos a encontrar también en varias representaciones, tanto de Tlaloc como vasijas tal cual de Cosillo. Vean esto. Entonces, ¿Y qué es el rectángulo? vean acá, por ejemplo. Esta, o sea, aquí está acá en medio con su bola acá, la nariz, pero vean, de alguna forma es también esta figura, es esto de acá, como lo que está en medio de las dos cabezas. Solo hay que tomar en cuenta que la cabecita olmeca es de 1500 antes de esta época, o sea, como 1500 antes de Cristo, y esto es como del año 400 de esta era. O sea que como que 2000 años han pasado desde entre esta representación, así en Teotihuacán, y esta, casi 2000 años pasaron. Entonces, pues para que nos demos una idea de lo largo que son las temporalidades en las que pues, las imágenes van tomando estilos, los significados van tomando otros matices. Tampoco es que un mismo significado se mantenga intacto los 2000 años. Las palabras van tomando otros sentidos políticos, sociales, dependiendo del momento. O sea, ciertas connotaciones. A veces, y así pasa, hay palabras que se van volviendo insulto y que eran antes halago. Palabras que antes, por ejemplo, villano, que designaba a los habitantes de las villas, terminó teniendo la connotación de alguien que hace el malhechor. Entonces, es un ejemplo cómo palabras van cambiando de significados con el tiempo. Y así con pues, varios de estos, como sucede aquí con estos idiomas y estos símbolos. Clásica imagen de Cosillo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta cuando vemos estas imágenes, así siempre, es que son cosmogramas. O sea, es un diagrama del cosmos. No es nada más, no es algo que se interpreta solamente en lo literal, sino que sí, todo esto es un cosmos en sí y tiene varios niveles en los que ese cosmos se ensambla. Entonces, veamos como su cabeza atrás tiene como una capa y baja así, atrás. Eso es el perfil de una montaña. Como si a una montaña la partiésemos por la mitad, así con un serrucho limpio por la mitad, y la abriésemos. Entonces, al hacer el corte así de la montaña, pues te topas con la cara de la montaña, que la cortas a la mitad, se la arroja así. Digamos que es él. O sea, es el rostro, una de las caras de la montaña. Si lo viésemos desde atrás, pues atrás es la ladera de la montaña, las faldas, todo ese cono que baja. Decían entre los símbolos de Tlaloc, alguien dijo los ojos redondos. Entonces, estos símbolos están hechos para verse a muchos niveles. Entonces, así como lo puedes representar con toda una figura, una sola pieza, por ejemplo aquí este arete, es esa misma figura de la anteojera, un círculo concéntrico. Entonces, esa sola pieza puede ser suficiente para representar todo el concepto en sí. Y lo puedes hacer en chiquita con esa pieza, en mediana, en grande, y va a estar teniendo distintos enfoques. Aquí le sale agua, o sea, esto es como un manantial. De acá está brotando el chorro de agua, de su otra oreja está brotando el chorro de agua. Entonces es como una montaña con sus brotes. Y esto es Venus, en lucero de la mañana,
y la estrella del atardecer. Ajá. Es Venus brotando de una olla de barro, como metiéndose y trayendo también como un flujo. Son las... De nuevo, la idea del cosmograma, siempre es un cosmograma. Y fíjense el fractal, vean su sombrero, vean la forma que tiene, así como geométrica, y luego vean lo que está abajo de él, este como tambor que tiene, este huehue. Entonces, replica en chico a esta forma que él tiene en grande. Es un fractal. Y entonces, aquí está en grande, aquí está en mediano, y aquí está en chico, al interior. Aquí hay 3, que es la misma forma. Aquí está en 3, aquí está en acá. Y entonces esto, y vean cómo arriba, cada montaña tiene su gota, su antiojera, su ombligo de agua. Entonces, cada uno de estos 3 que vemos acá puede ser un cerro con nombre propio. Podríamos decir que este de la izquierda es Yengola, que el de en medio es Daninisaberengola, la montaña de la Ullaga, y que la izquierda podríamos decir que es el Cerro Azul de Chimalapas, que también es otra gran montaña de agua que genera toda otra cuenca. Entonces, estas montañas que aparecen así aquí, sí es el símbolo de una montaña, pero también sí están pensando en una cierta montaña cuando lo hacen. O sea, sí están pensando en el de la Ullaga, que es el cerro negro de agua que le da la... O sea, acá está. O sea, y si esto es del valle, pues en el valle hay equivalentes de otras montañas que hacen ese mismo papel en la cuenca allá. Entonces, es algo que a donde te lleves este cosmograma, lo vas a encontrar. Porque aunque yo me vaya a Puebla, Tlaxcala, a Hidalgo, voy a encontrar otros cerros de agua que hacen ese mismo papel en el ecosistema de concentrar la humedad y dispersar en varios ríos y formando una gran cuenca. Todo gran río, de toda gran cuenca, nace en algún cerro. Entonces, este cosmograma funciona al territorio al que yo me lo lleve para explicar los ciclos de lluvias y los ciclos de vida. Por eso es una tecnología práctica, porque yo me puedo mover y voy a ubicar esos cerros en otro lado donde yo esté. Entonces, este es el cerro individual, digamos Yengola, Daniyase, Chimas, y este que vemos aquí en grandecito, este tambor, es la sierra. O sea, podemos decir que esta es la sierra, lo que llamamos la Sierra Madre Oriental Occidental, que es el conjunto de montañas que llega de aquí hasta Canadá, ininterrumpida como la Sierra Madre Oriental. Y en grande, el planeta Tierra en sí. Entonces, esa figura se encuentra una dentro de otra, a escala. Su cola como un nopal. Y muy interesante esta luna, porque también tiene acá un pezón. La luna tiene acá arriba un pezón y le caen pues 2 gotas, que estas 2 gotas como que corren hacia la tierra. Entonces, aquí nos está hablando pues del papel de la luna en el ciclo del agua, o de los ciclos de las aguas, y por eso las gotas en ella, y pues incluso el pecho, en esa relación pues especial de las mujeres con la luna. Entonces, que también, por ejemplo, la milpa como que no era únicamente siembra, ¿no? Sino también era, por ejemplo, tiempo, pues, ¿no? Porque ayudaba como a medir. sí, Y la lluvia era importante porque la lluvia les hacía
les daba la comida, pues, ¿no? Entonces como que interactuaba la lluvia con ellos, pues, entonces por eso era muy importante, ¿no? Sí, por eso se concentraron la ideología en torno al ciclo del agua, o a los ciclos de las aguas. Porque decían, bueno, la tierra tiene un ciclo de las aguas, pero esta región también, y este cerro tiene su propio ciclo hídrico, y luego nosotros como comunidad también, y luego yo como persona también lo tengo. Yo también tengo un ciclo de las aguas en mí. Entonces, por eso son los ciclos de las aguas y está a distintas escalas. Y obviamente, bueno, no sé qué tan obvio, pero esta religión pues buscaba mantener los equilibrios a distintas escalas. O sea, un equilibrio macro, un equilibrio regional, un equilibrio comunitario y luego el individual. Esta imagen me impresiona mucho porque esto sucede aquí. O sea, esta pintura está aquí en la laguna, en el Nisadogya o Mar Santa Teresa. Y en específico es la isla de Monopostiac, o conocida en español como Cerro Cristo. Entonces, ese cocodrilo es la isla en sí. Y está muy loco porque la verdad, cuando yo la primera vez que fui caminando hacia esa isla, vas llegando al amanecer, caminas 35 kilómetros de duna costera, y cuando ya amanece y vas viendo el conjunto de islas, se ve como un cocodrilo gigante. O sea, en verdad tiene la forma, el conjunto de islas y de duna, como de un cocodrilo. Tú lo ves y lo estás viendo. O sea, es como que dices, ¿a dónde llegué? Hay un cocodrilo gigante aquí frente a mí. Y son los cerritos de acá en el mar. Pero tú lo ves y hasta tiene así la forma del hocico. O sea, como pues las rocas van dando esas formas así arrugadas. Entonces, es impresionante. O sea, cuando yo vi eso, entendí que esto sí se refiere a cosas visuales reales. O sea, que sí es el paisaje codificado. Los glifos, la música. Sí hay cerros reales codificados en la danza, en la música, en la comida. Monopostiac en Omieyets quiere decir el hogar del rayo o el cerro del rayo. Pero platicando con un campesino vinizá, campesino, que se crió en tierras tehuanas, pero vive en Texas, yo le estaba hablando de esa isla. Y yo le decía que mi sueño era ir a vivir a esa isla. Le dije, yo sé que hay carrizo ahí y que hay agua dulce. Entonces, si hay carrizo y hay agua dulce y está rodeado de mar, pues no necesito nada más para vivir. Le dije, me puedo ir a vivir ahí, me hago una casita de carrizo, ahí está el agua dulce y ahí está el mar. Y él me dijo, sí se puede, sí hay machines que se han ido a vivir ahí. Me dice, sí hay. Y ya me dijo nombres y me dice, pero en esa isla es el lugar donde más fuerte se escucha el trueno. Sí, así me dijo. Cuando tú vas a esa isla y te toca escuchar el trueno, en ningún lugar del mundo se escucha fuerte como esa isla. O sea, el campesino me hizo mucho énfasis en eso. O sea, ahí vas a escuchar el trueno y es como si lo tuvieras de frente. ¿Quién sabe por qué pasa eso en esa isla? Me dice, además, cuando estás en esa isla, ves los rayos, cómo salen del mar vivo. Porque ya ves, para el mar vivo se ve, ya estás en la barra, ya ves hacia atrás de la barra y se ve. Y dice, y el rayo sale como una culebra. Así la ves, dice así. Ves cómo sale así, como una culebra. Pues me acuerdo de cómo le hacía así con su mano cuando lo explicaba. Me decía, pero eso se ve en esa isla. Me dice, te subes, estás en la isla, lo vas a ver así. ¿Cómo va a subir? De abajo para arriba. ¿En serio? Eso me dijo a mí. Yo no he tenido el privilegio de ir a esa isla, mero.
he estado muy cerca, la he visto de frente. No, el maestro Sabino Guizu hizo unas esculturas de cosijo con el rayo de abajo hacia arriba. Y yo me estaba burlando que no era verdad, que por qué de abajo hacia arriba, pero no había escuchado esa historia. Sí, y hay rayos que son de abajo hacia arriba y hay unos que son de arriba hacia abajo. Hay de ambos. Hay de ambos. Porque la fricción se genera, hay estática en la Tierra y hay estática en las nubes. Y a veces la carga se equilibra, a veces se juntan en medio, sale tanto de arriba como de abajo. O de los volcanes, ¿no? Creo que también. Los volcanes también tienen mucha actividad. No digo, pueden salir rayos, creo. Sí pueden salir. Es muy interesante. Entonces, esto lo que él me está diciendo, o sea, y bueno, y los Icots le llaman a esa isla Monopochtiac, el hogar del rayo. Entonces, lo que este campesino Vinizá me está contando sobre que ahí el trueno suena muy fuerte y que ves el rayo salir del mar, concuerda con el nombre Icots de esa isla, que es el hogar del rayo. Y los Anpen, los soques de Chimalapas, dicen, eso lo escuché de un anciano, que el rayo tiene su mera casa en la laguna y que ahí en Chimalapas tiene sus otras casas pequeñas, pero que su mero hogar está en la laguna superior. Esa es la casa principal del rayo. Entonces, están diciendo Ampens de San Miguel. Ampens de San Miguel. Y tiene varias historias orales sobre el rayo y las... Es muy interesante. Que es donde está esta isla. ¿Qué es esta isla? Ajá. Aquí podemos ver la serpiente. Esta serpiente representa el rayo, la serpiente amarilla. En específico es una serpiente marina y se representa el rayo. Su lengua, también, el rayo. Y el hacha es el trueno. Es el impacto. O sea, es el ¡pah! Cuando cae y destruye, rompe, tumba árboles, mata gente. Entonces es el hachazo que está tirando al momento del impacto. Y que hay pedernales, si han golpeado piedras con piedras, hay piedras que sacan chispa. Así es una forma de hacer fuego. Entonces, por eso es un pedernal, porque saca chispa también. Y antes de que hubiera encendedores, el rayo era muy valorado para ir a buscar fuego, porque cae y hay fuego ahí, pues ve y agarra y te llevas fuego, te llevas brasa. Entonces, esta imagen surge, esta es su representación original, el códice Meyer. Acá vemos el hacha de pedernal, el cocodrilo, el rayo, su mano. Pero es muy interesante porque es una persona. O sea, es antropomorfo, tiene nariz, tiene manos. Entonces, Cosixopi, que luego fue bautizado como Don Juan Cortés, Cosixopi, fue arrestado por los españoles por acudir a esa isla. Él acudía ahí a finales de abril a hacer una chamba para que los ciclos de la Tierra siguieran. Entonces, está documentado que él acudía a finales de abril, como 28 de abril. Él solo cruzaba remando y ahí hacía pues sus chambas. Entonces, y eso es lo que se está representando acá. O sea, alguien como un líder, él, Cosixopi, por ejemplo, en la isla, haciendo esa chamba. Porque por algo él se llamaba Cosixopi, o sea, tenía el nombre Cosillo, porque él se estaba declarando como que venía de ese linaje, o sea, que él era un cosillo en gente. Entonces, pues sí se ponían trajes, atuendos, y sí hacían la representación en el lugar. Y a él lo arrestaron haciendo eso. O sea, él estaba en plena chamba, en pleno Giñalidó, cuando llegaron las lanchas de los españoles con la guardia y lo encontraron con las manos en la masa en la cueva, dialogando con el Achidogué, con el corazón del mundo, el Tepeyolo, en agua.
Entonces, pues eso está, pues sí, está documentado, ¿no? Que ahí fue su arresto, haciendo esa labor. Entonces, acá lo tenemos, y es pues muy interesante, pues vean, el cocodrilo, que representa la tierra, y vean cómo, o sea, hay agua alrededor. O sea, es una isla, por eso se está haciéndose ese énfasis, pues, ¿no? Sí, el rayo sale de su boca también. Es como un canal de comunicación, como que representar, ¿no? Como que hay una conexión pues entre el animal y la persona, que está pasando algo. Y debemos ir como viaje de estudios a San Blas Atempa, porque en la iglesia de San Pedro Xihui, en el atrio, del lado izquierdo del atrio, tienen esta cabeza en piedra, así tal cual, con los colmillos, la nariz, estas cosas, la tienen como el tamaño de esta mesa, así en piedra, y tienen como una pecera de vidrio para que no se... Y es este animal, o sea, es este, sí, hasta los labios, está muy sorprendente. Ahí lo tienen. No. Entonces, esta representación está en Morelos. Es muy importante en Chacalcingo. Porque, espero que alcancen a ver. ¿Ven algo ahí? ¿Qué ven ahí? Gotas. La forma como de los dos espirales. Como el chorro de agua. Acá, ¿no? Los dos espirales. ¿Y esos dos espirales les recuerdan a algo? ¿En el cuerpo, alguna parte del cuerpo? ¿No fue la trompa, Fernando? No. La trompa de Faraute. Esto, aquí también está el perfil de un felino dibujado, de un jaguar, donde estos espirales son su nariz, la nariz del gato, pero aquí, vean, esta es la orejita, y esta es pues, la cabecita, y aquí está la otra orejita, y aquí baja así. Entonces es como un gato gordo, como un jaguar, o sea, un jaguar cachetón, como gordillo, porque está así cachetoncillo, y aquí pues, estas orejitas, esto es la oreja. Y esto, pues sí, la nariz, y está como llorando, pues gotas de agua, y también pues sale este chorro de acá, acá hay otra gota. Esa misma imagen se encuentra en Sudamérica de un jaguar que llora, pero este jaguar es el cerro, o sea, de nuevo, es una montaña en sí. O sea, es como ver el perfil de la montaña, como si fuéramos a Yengola y la vemos, y así está, tiene su cima aquí, su otra cima, su otra cresta, y todo eso es la montaña, y pues a la vez tiene esas tratos como, bueno, por ejemplo, como esta, de las orejitas acá, o sea, y esta como el espiral este que decían, que está en la otra, ¿no? Pero acá, pues sí, este como es así en sí, otro material, ¿no? Pero entonces este es un ejemplo Paracas, peruano, pero aquí vemos al rayo. Por ejemplo, si ven estas serpientes, vean que son amarillas con estas negras, y vean sus lengüillas. Entonces, esto es un rayo, acá de este lado. La lengua larga, y esto que tiene en sus ojos, como una M estilizada, lo vemos en Cosillo, en su tocado, en su gorro.
como este glifo acá. Entonces, podemos por ejemplo comparar este manto Paracas con híjole, es de huevo. Bueno, Clic derecho, abrir con. sí. Concilio. Por ejemplo, vean cómo tiene este otro bastón también, como en zigzag, como en acá. Vean esta M que les decía que el otro tiene en su rostro, entre los ojos, pero él lo tiene aquí en este tocado. También está usando ambas manos, y también tiene, ¿ven?, el bastón. Aquí vemos los cerritos, y vean pues este como tocado que tiene, ¿no? Este como penacho. Este Quetzalcóatl, ¿no? Que son hojas de tule. Son hojas de tule. Unos dicen que son plumas de quetzal, pero por la cuadratura son hojas de tule. Aquí está Venus, aquí hay un Venus. Entonces, vean, aquí está de nuevo esta en la frente, ¿vean? Entonces, este pues es de la costa peruana y el otro es de acá del Valle de Oaxaca y son contemporáneas. Entonces, pues nos muestra de cómo, vean, acá está el tocado también arriba de la cabeza. Esta forma trapezoide que veíamos, es como un trapecio. Una colita. Una colita así. Entonces vemos por ejemplo este trapecio, así, vean los ojos redonditos de esto, y lo comparamos con este, el que habíamos visto de este, por ejemplo donde está este trapecio acá, las bolitas acá arriba. Entonces bueno, Pero se puede leer como un ave descendiendo, ¿no? sí, hay algunas donde se ven aves o se ven formas así. Es muy importante, quiero decir, este de nombre Cosillo, sí, es muy importante porque en el Diyazá no hay conceptos aislados, como no hay el concepto así, por ejemplo, como de el amor, o de el odio, o el miedo, e incluso palabras como lluvia son constructos. Por ejemplo, lluvia, nisakie. Entonces construyes nisa, agua, con kie. Entonces no es en sí una sola palabra que te explique todo, como decir lluvia. Lluvia no la puedes dividir en yu y en bia. O sea, lluvia es una sola cosa. Pero en estos idiomas no vemos esto. Estos idiomas son de acciones. Las cosas siempre están aterrizadas en algo, en una acción. Entonces, kosi, así esas dos sílabas kosi, significa está generando. Y actualmente en el Diyazá actual se usa en lo cotidiano. Si yo te digo, kusiechuna, ali giza kusiechuna, me estás alegrando mucho. Si yo digo kusigunduna, me estás entristeciendo. Si yo te digo kusillonyelulabe, lo estás haciendo correr o lo estás correteando. Te digo kusiguna lulabe, lo estás haciendo llorar. Entonces el kusi siempre se usa para indicar que estás generando algo, generando alegría, generando tristeza, generando la acción de correr. Y actualmente pues se dice kusi. Pero está muy bien documentado cómo la U deriva de la O. Y de hecho hace 120 años todo era O en el Diyazá. El uso de la U es algo de los últimos 100 años. Todavía los blaseños usan más la O. O Lu dicen lo. Incluso aquí decimos yudu para templo y ellos dicen yodo. Entonces, esa es la forma como más
antigua, viene de la O. Entonces el Cusi viene de Cosi. Entonces, ese nombre, Cosillo, tiene Cosi, entonces no lo debemos entender como un concepto abstracto, sino como acción sucediendo, o como hay una acción ahí metida, siempre presente al nombrarlo. Entonces es Cosi, yo. Y ahí lo central es la O. O sea, está friccionando a la O. Hubo otra sesión donde hablamos del Ji y el Yo, pero básicamente el Yo es algo, muchas cosas, pero una tempestad. Y de ahí viene Ru, terremoto. De nuevo, actualmente decimos Ru, Ukaju. Hace 100 años era Ro, Ukajó. Y ese Ro también está en Ronaji. Entonces, Cosi Ro quiere decir, o sea, está Cosi Ro, está generando Ro. O sea, está produciéndolo, lo está haciendo que el Ro sea algo activo. Y es como si también, como si interpretáramos al señor Trueno también en un momento algo que se usó, ¿no? El señor Trueno. Porque al final de cuentas, cuando sucede un terremoto, tanto el crujido y tanto el asunto de los rayos, porque cuando pasó lo del terremoto, o sea, sinceramente yo sí vi luces. ¿Sí? Cómo se salía, cómo se iluminaba Sí. por segundos, ¿no? En medio de la oscuridad, cuando se fue a la luz, yo sí vi luces, ¿no? Sí, se desprende, sí, es un fenómeno. Sí hay luces. O sea, hay luces, Ajá. hay estática de lo que se mueve, y hay ruido, tanto con un trueno como con un ¿Hay terremoto. una relación, la cuestión del rayo? Sí, el terremoto y el rayo y la lluvia vienen de la tierra. La tierra es la que crea todo eso, porque un trueno se hace por el campo electromagnético de la tierra. La tierra es un imán. Entonces, su campo electromagnético y la fricción de lo que se mueve en él genera la estática que hace los truenos. Pero el campo electromagnético se hace pues por el núcleo que tiene la tierra, es un núcleo en base a metales. Entonces, es como un imán gigante. Y el terremoto pues son las capas tectónicas de la tierra moviéndose. Libera energía, exactamente. Y la lluvia pues no viene del espacio. O sea, no es que la lluvia venga flotando en el espacio exterior y aquí caiga, sino que la lluvia es un fenómeno de este planeta. De las características de este planeta, su distancia al Sol, la temperatura que hay, todo se conjuga en que aquí llueva. Ya descubrieron un planeta que es puro mar. Sí, y que llueve, y hay planetas que llueven otras cosas, que agua de otros tipos. Aquí vemos la olla de barro. Esta representación es Miusabi o Mixteca, está en el Códice Bitbonensis. Pero muy importante, vean el rayo. O sea, vean cómo está tirando agua acá, pero en su mano izquierda empuña el rayo. Vean lo amarillo, vean aquí serpentea. Y vean pues cómo ese rayo tiene también como un tejido, como una trenza. O sea, sube aquí, baja acá, sube aquí, baja acá, pero también aquí en lo contrario, aquí hay una que baja y sube. Está como tejida. Entonces, esta es como el hacha que en las otras representaciones tiene. Así como en otras trae acá su hacha, aquí trae este trueno. Como en las otras. Y luego por eso cuando los españoles ya después que llega, representan a este personaje, lo representan
entre los distintos santos con los arcángeles y con Santiago, porque traen la espada. Y como esas imágenes donde está Santiago así golpeando con su espada, es esta imagen de el Señor del trueno azotando con su trueno. Pero él no es... ¿Cómo se llama el negro? El que es hermano de Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Sí, así es. Y Tezcatlipoca es uno de los atributos, Variantes de Tlaloc. es uno de sus atributos. Sí. O sea que todos estos podemos ver así una imagen, es decir, esto, pero dependiendo del color con el que pinten o su falda, o que si tiene anteojos, o que si tiene collares, o que si... O sea, hay pequeños detalles que nos indican qué aspecto están resaltando. Si el aspecto trueno, o el aspecto terremoto, o el aspecto invierno, o si sucede en verano. Por ejemplo, aquí esto es verde, pues por la vegetación que viene asociada al agua, y metí una falda verde, una enagua verde. Entonces, por último, quiero mostrar, por ejemplo, cómo, vean este negro, Nayaselana, negro tizne. Muerte, ¿no? Eso negro se vinculaba con el honor. El negro era el color del honor, de la honra. La palabra lana, en el dichas actual, tiene que ver con honor. Por ejemplo, hacer algo a traición, se dice ro lana. Morder, ro, de morder o comer. Y lana, que es el tizne, lo que te pinta negro. Entonces, ro lana es atacar a alguien a traición, o sea, sin honor. Balana es este ritual que hacen ahora que lo llaman de la virginidad, pero en realidad no es de la virginidad, o sea, balana tiene que ver ahí con el honor de la, digamos, la familia, pero es la palabra lana, Nayaselana. Y estos seres, estos Tlalocs también fueron representados a través de los Cristos negros, como el de Esquipulas, o este es el de Otatitlán, que además, si ustedes ven el de Esquipulas aquí en Radani, la cruz es verde también. Las cruces son verdes, las cruces mesoamericanas. Entonces, como que este verde de la cruz, y vean el negro de su piel, esa particularidad negra, ese verde de la cruz, lo podemos ver, o sea, es otra forma de esto. Aquí también está el negro de su piel, y el verde de la cruz, aquí está en agua, en su faldellín. ¿Pero la cruz es la tierra? Sí. Sí, ¿no? Y la cruz verde también es la ceiba, en específico también. Es la tierra, también es la ceiba. Y vamos, por ejemplo, aquí ven el agua que está tirando y vean las gotitas acá arriba. Vean cómo las gotitas tienen esta forma de ombliguito de agua, como las orejeras, los aretes pues que vemos en otros lados. Entonces, así podemos ver como el símbolo, o sea, él en grande, pero si solo estuviese este ombliguito aquí, este punto blanco, también es suficiente para transmitir todo esto. Con el simplemente de haber dibujado este simbolito acá, ya hay todo esto implícito, de todos estos ciclos de la vida y de la tierra, concentrados en este punto. Pero más bien es que en ese momento específicamente ese personaje está teniendo una interacción con esa deidad, ¿no? O sea... Ok, sintetizando la acción dices tú, ¿no? Bueno, aquí él es un dirigente, o sea, él es como un gobernante real, aquí está su nombre, 1, 2, 3, 4, Ejecata. 8 vientos, Shonobi, pero es Ñusabi, pues no sé cómo se diga en Tunsabi, Shonobi, pero digamos que él es Shonobi, Jisia, Ichichi. porque esto es una águila. Y él está siendo como bendecido, es como un ritual, o sea, como que está siendo bendecido por la lluvia
quizá fue al cerro y le agarró ahí un aguacero, pero como parte de, o sea, un cerro sagrado, y parte de recibir la lluvia, la primera lluvia del año tal vez, recibirla allá para agradecer, podría hacer eso, ¿no? O sea, porque hacían eso. O sea, el dirigente tenía que ir a la cueva especial o al cerro especial y que le moje la lluvia y danzar mientras le está lloviendo. O sea, sí lo hacían. Entonces, como también sacerdotes les hacían pues cosas. Pero, o sea, más allá de la acción de que él, Shonobi, esté siendo como recibiendo el agua, o sea, más allá de eso, digamos que esto es la lluvia en sí. O sea, esto es, acá lo podemos interpretar como lluvia, Comprendemos el trueno y la tierra generando eso. O sea, la tierra en el momento en el que está lloviendo y está el trueno. Esto es Venus. Esto que está aquí, todo esto es Venus. Esto, hasta por eso se dobla así. Es como el movimiento de la estrella en su celeste. Entonces, lo que quería como terminar era que este glifo en pequeño es suficiente para representar los ciclos del agua, tanto en la gente, o sea, como el ciclo del agua que está en nosotros y que nos hace ser, como el ciclo del agua en el planeta Tierra. Entonces, iba a decir algo. Es que me hace Ajá. me hace mucho sentido el asunto de la palabra Nisaguie. Lo que comentaba, ¿no? Nisa agua y guie, bueno, también guie es piedra. Entonces, cuando ellos veían el asunto, lo que comentábamos también con Nelson la vez pasada, cuando se veía una gotita de agua es como si fuera un pedacito de piedra brillante. Entonces, que veían caer, como si vieran caer piedras brillantes. No sé si me explico. Sí. Entonces, me quedé con esa palabra. Y como mencionas, ¿no? Los redonditos también simbolizan como eso, pues como pequeñas piedras ahí. Si bien eso pasa en lo chico, o sea, sí es cierto que una piedra, o sea, la lluvia es una pequeña piedrita de agua, ¿sí? La palabra guie, Cuando se vuelve granizo, ¿no? También en algunos momentos. es que la palabra guie tiene otros significados también que ya se han ido perdiendo. Uno de ellos es montaña. Guie es montaña. Por eso Giengola se llama Giengola. Por eso, y depende de la variante, hay variantes que decían Guía. Y por eso Ixtaltepec se llama Guiati. Guía es montaña y el ti es pálida. Entonces es montaña pálida. Y luego ellos lo pronuncian como Yati. Por eso Comitancillo es Taniguía y es adentro de la montaña. Y en todo Oaxaca vamos a ver pueblos que se llaman Quiatoni, Quievicusa, Quiechaga, Quiayapa, en todo Oaxaca, porque Quie o Quia también es montaña. O Tepetl en maya, como en náhuatl. Entonces, así como Tehuantepec, Zanatepec, y muchos tepecs, Niltepec. Ese tepec en zapoteco antiguo se decía Guía o Guie, dependiendo de la variante. Y entonces es montaña, pero también Guie también significa la matriz. Este glifo se llama Guie. Este es el glifo Guie, que es la potencia para dar vida que tienen los cerros y que tiene la gente. Entonces, este glifo a veces lo vamos a encontrar adentro de una montaña, como lo vamos a encontrar en la persona. Entonces, si bien Nisaquie sí es agua roca, también significa agua de la montaña. Y también significa agua de la matriz. Y también significa agua de la flor. O sea,
tiene todos esos significados juntos, no se excluyen. Es agua de flor, agua roca, agua montaña, agua de la flor, agua de la matriz, agua del genital. ¿No? Todo eso cabe y no se sobrepone. Y de hecho, si veíamos la vez pasada, ¿dónde estaba? Es que vale la pena esa imagen. Vale mucho la pena ver esa imagen por la pregunta esa que hice. Aquí. Más arriba. Este es un artículo sobre dragones del diluvio en Mesoamérica. Antes de que... Acá está. El Vendayuze, el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Están las plumas preciosas, está escupiendo agua, están las olitas o espuma, es así la espuma, las gotas acá, gotas, agua, y termina en, ¿qué imagen ven acá? Flores, y cada flor cuelga en una gota. Néctar. Entonces, eso lo podemos leer como Nisaquí. O sea, si yo veo eso, vea, acá no Nisaquí. No Nisa, Nerari no kie. No Niraka, no Nisa, no kie, ganga Nisaquí. Entonces, y aquí vemos la lluvia representada como agua de flor, y es la palabra Nisaquí. Pero estas flores no solo son flores, porque si las miran bien, ¿qué otra forma replica? Montaña. Son montañitas, son cerritos. La falda de la montaña es como la enagua de los pétalos. Pero hasta la fecha se sigue también como perfumando el agua con flores, ¿no? Sí, claro. Entonces, es lo que decía del fractal, o sea, y ahí va la palabra ye, que es flor, ye, pero también es montaña, ye. Entonces este glifo es ambas, o sea, tiene esa misma polifonía del sonido. Ye, ne ye, sikagyen gola, satita niro, como el yati, o nisagya, dirían ellos, nisagya. Diga ya de cerro y ya de flor. Entonces, y eso es lo sorprendente, que lo vemos en el idioma, ye, y lo vemos en el símbolo, que es flor y que es montaña y que está el agua. No, que está diciendo algo hermoso, ¿no? O que dijo un libana. Está bien denso eso, está Un sentido poético. ¿cuántas capas de sentido le ponen allá? Y hay un debate grande, dicen, ¿qué idioma hablaban los que construyeron Teotihuacán? Eso es un mural en Teotihuacán. ¿No es Cacaxtla? No, ese está en Teotihuacán, pero en Cacaxtla también está esa misma de un Quetzalcóatl escupiendo. La misma imagen se replica en Cacaxtla, sí, pero esta en específico es de Teotihuacán. Pero sí la vemos la misma. Entonces muchos dicen, no, se hablaba náhuatl, y como que muchos insisten en que se hablaba náhuatl. Otros pensamos que era un idioma otomangue, el Diyasá es de la familia otomangue. Entonces, pero más allá del idioma, puede que sean varios, porque no importa, sí importa el idioma oral, sí, pero es más importante lo simbólico, que aunque ellos hablasen náhuatl, y aquí Diyasá y otros Ñusabi y así, viéndolo, lo podían sentir. Pero el nahual no es otomangue. No, el náhuatl no es otomangue, es yuto-azteca. Pero en el náhuatl, lluvia, se dice, es muy interesante porque lluvia en náhuatl se dice Kiahuitl. Kia, que es como guía de acá, Kia, y Ilhuitl. Kia es montaña e Ilhuitl es cielo.
Entonces, lluvia en náhuatl, aunque no es otomangue, igual son dos palabras, kia, huitl, montaña y cielo. Como en otro vemos nisa, kie, montaña y sus fluidos. Entonces, y vean el ojo. Y hay que recordar que Y ahí está clarito, está muy... su relación Vean el ojo, era muy intensa, ¿no? Con la naturaleza, pues. Ahí está clarito, ¿no? Como Sí, se ve. clarito. O sea, no hay duda de la identidad, ¿no? El ombligo de agua, Como el ojo de agua. el ojo de agua. Y el que sí, o sea, porque sí es un ojo de agua. O sea, sí es literalmente un manantial, un ojo de agua. Ese ojo de agua. Y también es un óvulo. O sea, también es el óvulo, es el agua primordial de donde surge la vida. Entonces, es tanto un óvulo como un manantial con nombre propio, así como el de la viaga, ¿no? Entonces, es la magia de los fractales. Juan al año. Entonces, como pueden ver, se necesitan más sesiones para cubrir a Tlaloc y Ecosillo, porque son muchas capas de significados. Pero, pues ahí, de ahí la tienen. ¿Qué onda con Tlaloc? Por ejemplo, véanle esta lengua de la serpiente, vean acá bífida así. Y vean esta imagen, no, esta imagen está así alucinante. Del que esta. Es de las representaciones más antiguas. Que esta es Uy o Mijesoquiana. Pero véanle, ahí está la nariz también así abultadilla. Y véanle esa lengua. Es esa lengua larga y así que se divide en dos, como la serpiente anterior. Pero él es como un chango, ¿no? Parece así como un moño, tiene rasgos de simio en su hocico, un poco de jaguar, está cachetón también. Unas culturas se imagina de cuando Las orejas así, sí también. Esa lengua está, es como una soga, es como un mecate, ¿ven? Cómo está así, trenzada. Que justo usaban sogas para sacarse sangre de la lengua, sogas con espinitas, las élites. Que come chico zapote, ¿no? Entonces, como esa lengua puede estar en una serpiente o en un simio o figura antropomorfa. Es un nahual, él es un nahual, es un dirigente, por eso tiene ese calzón aquí, su yu, su taparrabos. Está en posición de flor de loto, porque es una persona real, es un dirigente nahualeando y pues, en su nahualeada anda interactuando con el ciclo del agua y de los vientos. ¿Eso es Olmeca? Sí, de San Lorenzo. ¿No café ya? Ya no se olvide de esto. Gracias. Pues es que la otra vez también ahí está la esta. ¿Paro la relación? Sí, Navidad. Aviluche. Aleluya.